Ya estamos iniciando la conversación de actualidad y política de esta mañana acá en Mesa Central. Jorge Pirincho Navarrete, buenos días. Muy buenos días, lo primero es lo primero. ¿Qué es lo Muy primero? feliz cumpleaños a Rosario Camacho, que viene siendo una persona muy querida de esta radio. ¿Hoy día el cumpleaños? Hoy el cumpleaños. Ah, hoy día el cumpleaños Hoy oficial. el cumpleaños Pero, propiamente oye, tal. Bueno, yo... Por razones que largamente las personas entenderán, así que le mandamos un beso y un abrazo grande esta mañana. Ah, muchas gracias, Pirincho. Sí, yo me sumo totalmente y quiero decir que ha circulado algunos videos del señor de la radio cantando y realmente se está perdiendo como artista. Yo realmente, Iván, Idiota. de verdad. Ustedes que cantáis bien. Vamos a lo importante, que es el cumpleaños de la Rosario, no. No, porque esa pareja es complementaria. Ya. Realmente. Francisco Un gran Covarrubias, abrazo. buenos días, muchas Muy gracias. buenos Muchas días. gracias en nombre de la Rosario, muchas gracias por los saludos de cumpleaños. Un Muy cumpleaños bueno. súper especial. Oye, joyita de la semana, Francisco Covarrubias. Bueno, obviamente la joyita es el cantinfleo, digamos, de Ángela Bianco, pero supongo que lo vamos a desarrollar después, por lo tanto traje otras joyitas, porque estoy haciendo la pega de buscar hartas joyitas. ¿Ya? La otra joyita posible era la tarifa de invierno y me parece una pésima idea. Hoy día una muy mala columna del ministro Pardo. Te iba pero a decir que la defendía el ministro Pardo claro, en la una defendía, columna del pero Mercurio. absurda. Pero también podemos hablar después. La vigencia de la UP del Partido Comunista también me parece una joyita en sí misma. Pero voy a dedicarme a otro tema. ¿Ya? El punte. Muy bien, ya. ¿Ya? Voy a Hace la hacer- pega, hace sí, la pega, hace hace la la pega. pega, hace la Y- pega. No, Si me presento alguna vez de candidato voy a poner como lema Covarrubia. Hace la pega. Ajá. Bueno. Ya. Sí. Eso no va a pasar nunca. Ya, ¿qué hace la pega? no, Ah. presentarme candidato. Ya, oye, ¿sabéis lo que yo estoy súper, como diría Alfredo Yañán, estoy molesto? Estoy molesto. Estupefacto. Sí, estoy molesto. Porque algo le ha pasado a este país, y ahora me hago referencia a la joyita porque voy a hacer referencia también al discurso del presidente Boric. Discurso que podemos hablar, muy buen tono, y que le significó un adelanto de apoyo, un aumento de apoyo, etcétera. Pero, sin embargo, esta referencia permanente a la alza de impuestos como la solución a todos los problemas me parece que da cuenta de un error profundo en la cual hemos llegado a este país. O sea, la palabra crecimiento prácticamente no apareció, creo que apareció 2 o 3 veces entre horas, y sin embargo los países se desarrollan no por alza de impuestos. Yo no digo que no haya que subir impuestos en un momento determinado, no digo que hay gente fresca que no paga impuestos, no digo que hay hoyos de evasión, no digo, todo eso ocurre, y que el dentista no da boleta y por lo tanto el dentista si gana lo mismo que gana un empleado casi no paga impuestos. Todo eso es verdad y hay que hacerlo. Sin embargo, los países se desarrollan por crecimiento. Un punto de crecimiento. Y algo que se nos ha olvidado. Así como hace 2 o 3 años se nos olvidó la palabra orden, seguridad. Ahora se nos ha olvidado la palabra crecimiento. Por cada punto de crecimiento son $1.000 millones. Ahí están los recursos. No están en el cobro de los impuestos. Y sin embargo, no aparece en ninguna parte. El mejor presidente que tiene hoy día Latinoamérica, a mi juicio, por supuesto, Luis Lacalle Pou, fue a hacer su cuenta a la nación y ¿saben lo que anunció? Baja de impuestos. Hoy día Chile, Bueno, un presidente de derecha. de centro diría yo, Bueno, de centro. ya, pero no es de izquierda. No, evidentemente que Ya, pues, o sea, es su matriz. Bajar los impuestos. pero ¿por qué bajar los impuestos? Que es el gran problema No, ¿por qué finalmente. subirlos? Dice. No, Ah. pero sí, bueno, ¿por qué subirlo? ¿Por qué bajarlo? Pero porque aquí aparece la derecha siempre como defendiendo a los empresarios. Y los empresarios, en vez de quedarse callados, irse a su empresa a trabajar, se ponen como actores políticos, cosa que a mí, desde ya lo decía Adam Smith, o sea, no hay nada peor que los empresarios hablando de política. Los empresarios tienen que estar en sus empresas trabajando y desarrollando el país. Entonces aparece la derecha como defendiendo a los empresarios para que no les cobren más impuestos. No, si bajar los impuestos o no subir más los impuestos tiene un efecto en el crecimiento, y el crecimiento genera recursos. Entonces acá tenemos como muy distorsionado el problema. Fíjate que estaba recurriendo a la Biblia, al Antiguo Testamento, y no me empiecen a decir que la Biblia, no, estoy diciendo porque la Biblia es una fuente Pero me gusta tu vertiente
parte religiosa. Si no es cuando la religiosa, saca. pues si eso es lo que te quería decir. Este Si bueno esto no está tiene- como Radomiro, él se cuestiona, él lo contesta. No, Nadie te ha dicho nada. No, porque ya sé que me van a decir eso. Lo que te quiero decir es que ya es una fuente de pensamiento económico. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Finalmente vamos a citar Llegamos la al Santa Antiguo. Escritura. El rey con la justicia da estabilidad al país, pero el que lo abruma con impuestos lo destruye. O sea, ¿Dónde ya dice eso? en Proverbios. Proverbios. Lo que te quiero decir es que ya desde el Antiguo Testamento, desde hace miles de años, sabemos que los impuestos destruyen los crecimientos de los países. Entonces, hay reforma tributaria, perfecto, hay que hacerla. Que sea un mantra para desarrollar el país, falso. Que afectan los impuestos al crecimiento, lo afectan, y por lo tanto este es un equilibrio, y por lo menos usemos la misma veces la palabra crecimiento que alza de impuestos, porque los países no se desarrollan por alza de impuestos, y por eso me tiene un poco molesto esta situación, porque ¿Un poco? aparece Bueno, la imagínate derecha cuando esté defendiendo a los molesto de empresarios, verdad. los empresarios hablando puras tonteras, y el ministro Marcel y el presidente Boric diciendo que sin alza de impuestos acá no se desarrolla nada, y Chile, y con esto termino, Chile va a ser el país que menos va a crecer en Latinoamérica. América Latina va a crecer 1,5, Chile va a decrecer. ¿Y no nos estamos preocupando de eso? ¿Y eso no es importante? Eso es mucho más importante. Y bueno, nota al pie de página, digamos, es cómo se usan las platas, eso ya es otra cosa, digamos, gente que no hace nada, programas que no sirven para nada, ¿dónde está esa visión? Eso ya es otro problema. Así Gente que no hace nada. pero por supuesto que sí, pues, Está y molesto, Corro, que no sí. y que no se puede sacar. No se puede sacar. O sea, una persona que no hace nada en el Estado no se puede sacar. Los que tienen le- contrato de planta, no. ¿Y le parece Está normal difícil. eso? O sea, si acá en la radio hay una persona que no hace nada, ¿no los van a sacar? Obviamente que sí, pues. Mira, cuando nombren directora Covarrubia de acá, ahí sí que vamos a tener un problema, ¿no? Así que bueno, esa era mi Ya, joyita. la joyita. Está molesto Covarrubia, Perincho. Sí, dijiste tantas cosas, se nos quedó el liberal y llegó el libertario, pero a ver, hagámosla corta. Libertario religioso. Hagámosla corta para tratar de matizar o ponderar este enojo con el que viene Francisco hoy día en la mañana. Yo creo que hay un punto, es que efectivamente a la izquierda, no solamente en Chile, sino que en el mundo, le cuesta entender que el crecimiento económico es la política social más importante que puede tener un país. Porque incluso quienes tenemos vocación igualitarista sabemos que para distribuir primero hay que generar. Sin embargo, me parece que la discusión tiene que ver con cómo generar un equilibrio que permita que ese mayor crecimiento a partir de una mayor y mejor recaudación pueda cumplir los fines de la política pública. Cuando yo escuchaba a Francisco me recordaba todas las discusiones que hemos tenido del año 90 a la fecha, y que claro, a rato es como el cuento del lobo, es decir, las peores cosas que se decían con más vehemencia incluso que las ha expresado Francisco durante muchos años no se cumplieron. Es cosa de retomar y recuperar los debates con motivo de la primera reforma tributaria y la primera reforma laboral del presidente Elwin, que antecedió probablemente los años de mayor crecimiento en Chile. Quiero recordar lo que se dijo cuando durante la administración de Ricardo Lagos se instaura el primer royalty y al año siguiente se bate el récord de inversión extranjera en materia minera, en fin. No cabe la menor duda, y sería absurdo negarlo, de que las alzas de impuestos afectan el crecimiento. La pregunta que hay que hacerse es cómo también la ausencia de un sistema de justicia redistributiva que permita mayor recaudación transforma en una quimera justamente ese crecimiento. Hace pocos días una funcionaria en puesto interno, no recuerdo su nombre, ponía sobre la mesa un estudio que yo más de alguna vez he traído a nivel de intuición a esta discusión, y es que simplemente para que lo entendamos, las 100 personas más ricas de Chile no son las 100 personas que más pagan impuestos. No. Y que, entre otras cosas, Era la directora de fiscalización. la directora de fiscalización. Y por lo tanto, creo que esta es una discusión que vamos a seguir dando de manera permanente y ojalá tratando de alejarnos del extremo de solo alza de impuestos o solo crecimiento. La pregunta es dónde equilibran esas dos cosas en un país que debe atender necesidades importantes, pero que
para resolverla y satisfacerla debe seguir generando una cantidad de recursos que hoy día evidentemente no tiene. Hace referencia, Pelincho, a un estudio de impuestos internos que dice que hay como 1.400, 1.200 contribuyentes, personas naturales que tienen patrimonios por sobre 120 millones de dólares y que pagan impuestos y declaran ingresos anuales como de 22, 23 millones de pesos. Anuales, sí. Uno fresco, sin vergüenza, simplemente. Y entonces lo que hay que hacer es ir a cobrarle los impuestos y tapar las evasiones. Y que tienen unas casas enormes y que son, digamos, terreno agrícola y tienen 3 lechugas y entonces con eso, ya, eso lo sabemos. ¿Cómo vamos a estar en desacuerdo? ¿Y cómo vamos a estar en desacuerdo de que se requiere una redistribución a través de impuestos y que los impuestos deben ser progresivos? Todo eso estamos de acuerdo, pero hablemos de crecimiento en algún momento. Llevamos 10 años sin crecer en este país. Ahí está el problema. Entonces, ¿negarse a la reforma tributaria? Por supuesto que no. Pero no está la solución de los países a través de los impuestos. Eso es lo que quería, y lo quise extremar un poco para marcar el punto, pero creo que estamos de acuerdo. No, estuvo muy bien, un momentazo radial. Sí, no, sin duda. Sí. Un buen tono, buen ritmo, muy bien. Sí, no, excelente. Y citando a Proverbios, que eso es muy importante. Eso es lo que más me gustó. No me citaban Proverbios desde un retiro de tercero medio. Es que tú sabes que en la Biblia, y que yo hago clase de historia del pensamiento económico hace 20 años, en la Biblia hay mucho pensamiento económico. En el Deuteronomio, por ejemplo, hay mucho pensamiento económico. Sobre los precios, sobre todo eso. La primera referencia al ciclo económico, ¿dónde está? En las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Eso es 7 años de vacas flacas. Eso es un ciclo económico. Está todo ahí, digamos. Y entonces hay que mirarlo, no es clave religiosa, es los clave. Los jesuitas no te enseñaron nada sobre la Biblia. Yo pensé que el diputado Winter era el único que recuperaba. No, vaya a comparar con el diputado Winter, que me paro y me voy. El paraíso en la tierra. Y Covarrubia lo acaba de mejorar con todo tipo de citas. Tú lo dices por el líder espiritual. Sí, claro, por el líder espiritual. Joyita de la semana, Pelincho Navarrete. Oye, efectivamente, vamos, me imagino yo, a hablar del estropicio, el enredo y a esta altura lo tragicómico del tema de la Suprema y los distintos episodios, pero quiero traer a colación como joyita una discusión que ha sido bien difícil e ingrata y que tiene que ver a propósito no solo de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, lo triste, diría yo, y desesperanzador que es que estando a puertas de cumplirse medio siglo del golpe de Estado, relativice. No, se revitalice. Se revitalice. Vitalice, siéndome bueno ahora. No voy a decir nada porque la dejaste dando botas. Sí, la dejaste dando botas. Una discusión que yo asumía completamente superada, y es que independiente de las posiciones políticas, del arduo debate, el que se recupere a Pinochet como un estadista, como lo hizo el consejero Silva, o que la diputada Hoffman equipare los horrores, exdiputada, actual secretaria general de la UDI, los horrores de la dictadura con lo ocurrido durante la Unidad Popular, no puede ser sino una señal de alerta de cierto deterioro de convicciones democráticas, de dónde están los límites, de los bordes en la cancha donde uno tiene que jugar este partido, jugarlo fuerte, ojalá siempre ir a la pelota, no al jugador, tener diferencias fundamentales, en fin, pero las cosas que uno ha empezado a escuchar y que probablemente no son nuevas y estaban latentes ahí, son bien preocupantes. Y claro, las democracias tienen mecanismos para protegerse de este tipo de cuestiones. Tenemos leyes vinculadas a las expresiones de odio y otras, y se vuelve a levantar la idea de normas o leyes o tipos penales en contra del negacionismo. Y yo quisiera poner como joyita las 3 razones por las cuales yo en principio no estoy de acuerdo, fíjate, con las leyes que penalizan el negacionismo.
Primero porque tengo una desviación siempre primera y natural por la libertad de expresión, entendiendo que esta tiene límite, pero sobre todo porque estoy absolutamente convencido de que un principio, una conquista civilizatoria tan relevante no se puede sostener a modo de prejuicio, y ocupo esta palabra con precisión, prejuicio. Y si no es capaz de sustentarse y de imponerse en el debate público de manera abierta, le hace un flaco favor el que se sostenga simplemente mediante la prohibición de tener posiciones diferentes. Hay una segunda razón por la cual estas leyes en general, salvo casos muy particulares, me generan algo de distancia, y tiene que ver con la dificultad del tipo penal. Es decir, cuando estamos en presencia claramente de una actitud negacionista que signifique o justifique la acción del Estado por la vía de imputar un delito a una determinada expresión y acción, y cuando no. La línea que divide una cosa y la otra entre el arduo debate político y un juicio, por más descabellado que nos parezca respecto al pasado, pero que no es necesariamente negacionista, con el hecho de soslayar, matizar o simplemente desconocer, por ejemplo, las graves violaciones a los derechos humanos, es una línea muy delgada. Y hay una tercera razón, fíjate, más de carácter táctico, y es porque a lo menos yo tengo la impresión de que, salvo algunos casos bien particulares, las leyes de negacionismo tienden a victimizar a los negacionistas, en el sentido de ponerlos en una situación de comprensión, o por parte de la opinión pública, del punto de vista que están siendo censuradas determinadas ideas. Sé que este es un tema bien difícil, que probablemente, como muchos otros, no tiene una solución perfecta, pero junto con lamentar la recuperación del debate y de este tipo de debate, creo que la manera de resolverlo va a ser con más democracia, con más libertad de expresión, con mayor fuerza en los argumentos de la importancia de estas conquistas civilizatorias, y no necesariamente con acallar a quienes de manera bien brutal recuperan este pasado. Francisco Corro. Sí, es muy corto, hago mía cada una de las palabras de Pirincho respecto al negacionismo, soy absolutamente contrario, pero también quiero hacerme cargo de lo que dijo al principio, porque creo que un gran problema que tiene la derecha en este país es que sigue siendo pinochetista en un porcentaje muy mayoritario. Yo hace tiempo escribí una columna sobre el tema, me generó una gran cantidad de crítica y todo. Lamentablemente, ha transcurrido esta gran cantidad de años, sigue existiendo pinochetismo fuertemente en la derecha, pero eso es una cosa increíble, porque una cosa es hablar del 11 de septiembre, una cosa es de las condiciones que generaron el golpe, uno puede entender la situación inicial, digamos, la podemos discutir, pero otra cosa son 17 años de dictadura. Y entonces algunos dicen, no, si hubo problema de violación a los derechos humanos. Ya, y hagamos un ejercicio teórico. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido violación a los derechos humanos? Hagamos ese ejercicio teórico. ¿Aceptamos entonces una dictadura sin libertad de prensa, sin congreso? O sea, ¿nos parece bien ese escenario? No, a mí me parece que realmente acá lo que habíamos pensado, que habíamos avanzado en renovación, en la derecha y todo, ha involucionado lamentablemente en poco tiempo. A mí me parece súper lamentable, así que... La pregunta, solo para el paréntesis, es si habíamos avanzado tanto creíamos haber avanzado, o esto estaba en una suerte de latente silencio y que se destapa con motivo de la coyuntura. Es decir, yo recuerdo las reacciones al informe Rettig, después al informe Valech con Lago, senadores de la República retirándose del Congreso cuando Kennedy, si mal no recuerdo, vino a Chile. Cuando vino Helmut Kohl, ¿se acuerdan? Porque había hecho unas declaraciones y también se retiraron. No, ¿Y para qué decir? No, todavía es un zapato incómodo el tema de la dictadura y Pinochet, digamos, sin duda. Para buena parte de la derecha. Ya. Joyitas, con Pirincho Navarrete, con Francisco Covarrubias. En el siguiente bloque se nos une Quique Mujica, hacemos Mesa Central. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.
La conversación de actualidad y política de esta mañana acá en Mesa Central con Francisco Covarrubias, con Jorge Pirincho Navarrete y con Quique Mujica. Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Oye, siguen las rémoras, las réplicas de la declaración de Ángela Vivanco del domingo. Sí, pues dato un poquito frío, lo vieron en la revista ya. ¿No? Mira, la mala suerte. Entrevista a Ángela Vivanco. No te puedo creer. Sí. Ay, no alcancé a ver. En la última página. Es que no viene en la portada. La de Esa entrevista que son hechas antes, que se imprime antes de la revista y que sí que parece totalmente extemporánea, que no le mencionan ni una línea. Claro. Pero ni una línea del problema que está enfrascada Vivanco. Oye, a ver, pregunta. Distancia social se llama, María Cristina Jurado. Claro. Es como una sección con una Y no la pudieron sacar, nomás tienen que haber sacado la hoja de no sé cuántas revistas. No, o alguna vez se sacó cuando se iba a casar Zamorano. Yo estaba trabajando en Mercurio y ya estaba impresa la revista el sábado y era portada y hubo que empezar a desarmar la revista. Claro, porque se bajó el matrimonio jueves o viernes. Fue en la tarde y ya estaba impresa la revista. Yo iba camino al norte, me llamaron por teléfono. Fue el jueves. Una persona que me adelantó esto. Ya estaba impresa la yo trabajaba en la revista. tercera, me adelantó porque trabajaba en Almacenes París y la habían llamado para bajar la lista de novios. No. Imagínate nada sí, que sí, ver. O sea, marketing. Claro. Me llama y me dice, oye, ay, parece que hay un problema, tú que eres periodista, así como que. Sí, se juega el jueves en la mañana se supo, Claro, fue titular de la segunda. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Oye, ya, dicho esto, Ángela Vivanco, preguntas. Bueno, todavía estamos en un limbo respecto si hay que devolverle la plata a todos o a algunos. Eso no sabemos y tenemos que ver qué va a pasar. Si es algunos, si se soluciona el problema, no. Estaba hablando ahora con Sebastián Pavlovich, me dice, claro, no sabemos cuántos son los algunos, se especula que son 100.000 en vez de 700.000 que eran todos. Claro. Entonces, pero sí se soluciona. Habrá. Porque no está muy desglosada, parece, la data en cuanto a que los que estaban reclamando por la tabla de factores, los que estaban reclamando por la casa de ISAPRE, los que estaban reclamando por... Solo lo sabe el Poder Judicial. Exacto. Solo lo sabe el Poder Judicial. Y la ISAPRE estiman que son 100.000. Estiman. Porque han recibido el feedback de las causas. Y lo otro, si sigue Vivanco, no sigue Vivanco. Como Ser vocera. la voz del máximo tribunal del Estado es una gran responsabilidad y un gran honor. Eso dice la entrevista. Por supuesto, no es fácil porque deben combinarse prudencia, en muchas materias no corresponde pronunciarnos, y No, carácter, creo. en las que sí. Ha sido un año de tremendo trabajo y también de muchas satisfacciones, y en los meses que me quedan de servir el cargo, espero seguir sintiéndome tan apoyada como hasta ahora por mis compañeros. Chuta. Ángela Vivanco hoy. Uy. Esta entrevista fue hecha evidentemente antes del domingo. Claro, antes del domingo. Ahora, es muy curiosa la entrevista que hace Leslie Ayala, que en el primer párrafo aparece que ella no está hablando como vocera, sino que está hablando como presidenta subrogante de la primera sala. De la tercera O sea, la tercera sala. No me queda claro si esa es una aclaración que ella explícitamente pide o si la periodista como que aclara por su cuenta. Claro, que tú volviste a la entrevista después de lo que pasó. Pues. Sí, porque uno cuando la leyó por primera vez Claro. no nota esos detalles. Claro, pero yo buscando eso como que no me queda claro si esto ella pide decir, oye, voy a hablar ahora como presidenta subrogante y no como vocera, o la periodista simplemente como para enmarcar y contextualizar eso, porque ahí hay un elemento bien central. A mí me da la impresión, este es el típico, no sé el detalle, pero este es el típico, estas son las típicas entrevistas que son los entrevistados los que piden dar la entrevista, ¿cierto? Es decir, le comentan a la periodista que tienen algo importante que decir y por lo tanto los medios la reciben, ¿cierto? Yo entiendo que le habían pedido entrevista hace harto tiempo, que andaban siguiendo la entrevista y ella seguramente. En este momento accedió. Accede, Claro. y accede porque quiere decir algo. Y entonces ahí hay un elemento bien central, porque ¿cómo la vocera dice cosas a título personal? Es como que la Camila, la ministra Vallejo diga una cosa pero después diga no, era a título personal. No, pues, Si me dijera, yo creo que me gustaría que ganara el rechazo. Claro. Pero a título personal. No, a título personal. No se puede, no, es imposible. Y el tema de fondo que yo creo que está atrás y que algo se ha especulado, yo diría sobre todo, es el conflicto interno que hay en el Poder Judicial respecto a este tema. Se ha comentado mucho de que habían jueces que no le había gustado el fallo, que consideraban que un fallo como este que hacía una política pública a partir de un fallo no se hacía presentable. Hay que tener en cuenta además, y no digo que sea la razón de fondo, pero todos los jueces tienen ISAPRE, todos los jueces tienen, o sea, también se ven afectados con lo que estaba ocurriendo, no digo que sea el tema de fondo, pero había una controversia interna y había una controversia dentro de la tercera sala, razón por la cual el ministro Muñoz además fue voto de minoría, ¿cierto? En algunos de los aspectos. En algunos de los aspectos.
Entonces, bueno, diría, no porque estuviese en contra de la medida, sino que porque consideraba que había que ir más allá. claro, que había que eliminar la tabla de factores. Él quería eliminar la tabla de Eliminar la factores. tabla de factores. Entonces yo creo que acá hay muchas cosas que todavía no conocemos, pero el cantinfleo que significó estas declaraciones de Ángela Vivanco me parece que es realmente a esta altura insólito, y el cantinfleo que significa también que la Corte diga, no, nosotros no nos pronunciamos, sino que tienen que la tercera sala hable. Bueno, pero supongo que tendrá algo que decir la Corte, ¿no? El Pleno. Penincho Navarra. El único abogado del estudio. A lo menos eso dice mi título. Es bien incomprensible todo lo que está ocurriendo. Si uno lo mirara afuera, un fallo judicial que lleva a una polémica de esta naturaleza, que significa que el gobierno tiene que presentar un proyecto de ley, que otros al interior presentan una reforma constitucional, que lleva meses incluso con una solicitud de prórroga discutiendo cálculo de cómo y cuándo, una negociación muy ardua y muy compleja, una ansiedad respecto de quienes son parte del sistema de salud, no solamente privado y público, para terminar diciendo algo así como: no, entendieron todo mal, era de manera distinta, dicho por quien es vocera de una institución que sin embargo después tiene que aclarar que esas expresiones la hizo a título personal, y solo hace esa aclaración después de que el presidente de la Suprema le quita todo el apoyo. Y además resulta que lo hace, como recordaba Francisco, como presidenta subrogante de la tercera sala, que es la que resolvió esta cuestión. La verdad es que es bien incomprensible. Y yo creo que hay cosas de fondo que hay que mirar con algo más de calma, y que probablemente en la batalla más dura de los árboles nos impide ver el bosque. La primera tiene que ver con un cierto deterioro institucional que nos ha llevado a un nivel de protagonismo del Poder Judicial en los debates de política pública que se aleja de toda recomendación, no solamente respecto a la clásica separación de poderes, sino también en la forma en que se deben dar los debates de opinión pública. Es cierto que ese es un vacío que probablemente se ha ido llenando a resultas de la incapacidad que ha tenido la política y particularmente el Congreso y el gobierno para ir resolviendo este tipo de cuestiones. Pero particularmente la tercera sala ha venido teniendo un protagonismo que incluso para muchos abogados de la plaza excede no solamente sus atribuciones, sino que tuerce la interpretación y el sentido más estricto de la ley. Hay una segunda cuestión que es más o menos evidente y quiero simbolizarlo en la vocera Vivanco, pero también en el juez Muñoz y otro, y es que pareciera que han encontrado un espacio para que sus aspiraciones declaradas o no declaradas de mayor poder, de mayor influencia en el debate público, los lleven a extremar de manera completamente irrazonable su función como jueces, al punto tal de que además se da una dicotomía muy extraña de que es que reclaman mayores niveles de participación, de influencia, de poder en las decisiones, y sin embargo se quejan permanentemente cuando son escrutados públicamente, no solamente por sus fallos, sino que por este tipo de instancias. Y lo tercero, diría yo, tiene que ver con la dificultad de cómo vamos a resolver este tema, pero sobre todo cómo vamos a hacer los aprendizajes para lo que viene por delante, porque ahora probablemente se visibiliza con inusitada crudeza en un tema donde probablemente está en riesgo el sistema privado de salud y que ha generado toda esta batahola. Pero es demasiado larga la lista de cómo los fallos de la Corte Suprema y particularmente de la tercera sala han venido en los hechos tomando decisiones de política pública y que es necesario corregir. No porque no exista la posibilidad y la facultad de interpretar la norma y que eso tenga consecuencias desde el punto de vista presupuestario, de las decisiones legislativas u otras, sino porque lo que está
ocurriendo es que, así como pasó en otros países, algunas veces con periodistas, otras veces con jueces, es que empiezan a tomar un protagonismo y un rol no solamente que nadie les ha dado, sino que se desnaturaliza la función propia de las tareas que desempeñan. Yo creo que afortunadamente este episodio, si algo tiene de bueno, es que miramos de manera menos impoluta a un conjunto de personas, seres humanos iguales que uno, sometido probablemente a las mismas presiones, contradicciones, con virtudes, con defectos, que sin embargo tenemos que bajar del pony de una vez por todas. ¿Del pony o del podio? Del pony y del podio. Oye, no, me dicen fuente legal, poder judicial, que a esta hora Vivanco deja la vocería. Al tiro. No en unos meses, como dice la otra entrevista. Pero es un golpe, una consecuencia. no, pero a esta hora o sea, yo creo que estaba herida en el ala. claro, desprendo de eso que entonces el fallo se va a mantener el fallo original, porque no podían destituir a la vocera por interpretar el fallo y después decir que la interpretación del fallo era adecuada. Sí, pueden perfectamente. Destituyen a la vocera porque excedió completamente sus funciones, que es, en su calidad de vocera, dar una interpretación que no estaba acordada institucionalmente por la Corte Suprema. Cosa distinta es que ahora, con motivo del recurso de aclaración que han presentado el gobierno, que han presentado la ISAPRE y otra, la Corte Suprema se siente de manera seria y de una vez por todas diga que chucha pasa en esto. Y ella, claro el asunto. ¿y ella podría votar? Sí, pues. Yo creo según Correa Sutil no. Según Correa Sutil, claro, obviamente. Digo que, claro, si ella se fuese, insisto, a esta hora pueden cambiar las cosas como cambian, pero si ella, por ejemplo, porque ella deja la vocería pero sigue siendo ministra, sí, la pueden sacar de eso. Y de la tercera sala. Claro, entonces tiene que ir a votar cuando ya hizo no hizo necesariamente, porque no lo sé, porque no pierde su condición de miembro de la tercera sala, ni en este caso de presidenta subrogante, hasta que vuelva Muñoz. El problema es que adelantó Exactamente, su posición. adelantó una posición y por lo tanto es sujeta a la inhabilidad, cosa que se discute también para el caso del juez Muñoz, que en este caso en particular entiendo fue parte de una posición de minoría en una parte del fallo. Pero eso aplica. Entonces aplica para los recursos de aclaración. Vamos a tener una discusión bien ingrata nuevamente, que solo para recordar se enredó por un estropicio completamente gratuito e innecesario. Francisco Corro. No tengo mucho más que decir, salvo que me parece raro que no sea la Corte la que aclare el punto y le diga a la Corte no, si tiene que aclararlo. Que no sea el pleno, digamos. Claro, el pleno de la Corte y que diga no, si es la tercera sala la que tiene que aclarar, porque acá hay no sé, estoy hablando desde el sentido común, pero parece ser de que en el fondo quien tiene que aclarar esto es el pleno de jueces y no los mismos que hicieron, porque pudieron haber hecho ellos mismos algo confuso, digamos. Hay una cosa entre pares también, claro. O sea, hay una cosa entre pares, porque si el pleno lo hace, le enmienda la plana a unos que son parte del pleno. ¿Se entiende? Porque, porque esto no es corregir a la Corte de Apelaciones de Santiago. Obvio. Y a mí me parece, yo creo que nos pasó a todos, que cuando estábamos leyendo esa entrevista, como decir, pero cómo puede estar diciendo lo que está diciendo, como decir, chuta, pero nadie vino a preguntar de que esto tenía un alcance solamente a los que habían reclamado. Yo los veía en la tele peleando por tontera, porque esto lo solucionamos tan fácil. Y no se le ocurrió escribirle, digamos, a alguien, digamos, mandarle un WhatsApp para decir, para aclarar esto, o sea, es muy raro todo, realmente, o sea, yo nunca... a mí me cuesta comprender cómo es la lógica. ¿Cómo es la lógica? ¿Qué se le ocurrió? ¿Por qué dio la entrevista? Si lo habló con alguien, ese alguien que lo habló le dijo, sí, dale. Si esto es una operación, si hay más jueces detrás. Sí, ¿por qué no estaba Muñoz? Exacto. ¿Por qué ocurrió como ocurrió? Muñoz entiendo que vuelve, ¿no? Sí, eso dice la tercera de hoy. Adelantó sus vacaciones, dice. Claro, pero no para hoy. De hecho, la tercera sala estaba funcionando desde las 8:30 hoy.
pero sin Muñoz. Y lo que está claro es que el tema de fondo es, también hay un problema muy central. O sea, el problema de fondo es cómo hacer de que esto sea y se le dé viabilidad al sistema ISAPRE, cómo se compatibilizan dentro del gobierno aquellas almas que quieren cargarse el sistema y otros que se dan cuenta del problema que eso significa. En fin, yo creo que esto es yo creo que a esta altura ya no lo es, pero era una gran oportunidad para realmente hacer una reforma al sistema de ISAPRE y poder corregirlo, pero ya yo creo que a esta altura ya se enredó tanto que se hace muy difícil aprovechar esta oportunidad, y aquí simplemente hay que atacar la urgencia, es decir, cómo se le da viabilidad o cómo se les mata, como creo que algunos quieren hacerlo, digamos. Pero yo creo que cada vez menos en el gobierno, ¿eh? O sea, me parece que No tengo claro. la idea de darle continuidad al sistema, porque el colapso es inviable, me parece que predomina, ya no por convicción, pero por asuntos prácticos en algunos. Sí, pero recordemos que esa no fue la posición inicial. No la fue. Hubo una tensión interna que incluso tuvo como protagonista a la ministra de Salud, que estuvo esta mañana en Tele 13 Radio con la ministra del Trabajo. Se relata un episodio en La Moneda no muy grato para la titular de la cartera de Salud respecto de su intención, digamos, de tratar de resolver esta cuestión por la vía de darle viabilidad al sistema privado. Porque ahí es importante recordar una cosa, y es que pareciera que esta discusión incumbiera solamente a quienes son parte de los cotizantes de la ISAPRE, algo así como el 18% de la fuerza laboral. Y muy por el contrario, yo quiero simplemente recordar que la mitad, diría yo, la mitad de las personas que actualmente están FONASA se atiende con prestadores privados. Probablemente no en las grandes clínicas que todos conocemos, pero sí en un conjunto de instituciones de menor envergadura, que a esa gente uno le dice, mira, hay que volver al Calvo Maquena o al Barros Luco y van a quemar La Moneda y los medios de comunicación y todo lo que esté a la vista. Es decir, la situación de colapso del sistema privado de salud no empieza solamente al sistema de seguro, sino a toda una red que hoy día se mezcla de manera bien importante para efectos de las personas que se atienden al sistema público. No, es que esa es la razón por la cual la política del cupo pago cero significa muy poca plata, porque la gente que está en FONASA y que está en el sistema de libre elección, lo que hace es atenderse en el sistema privado. Entonces, al final de cuentas, esto trasciende mucho más a la ISAPRE. Yo creo que acá ya tenemos un problema importante. Yo creo que hay grandes deudas de la ISAPRE con las clínicas, hay grandes deudas de las clínicas con los doctores, porque en las clínicas, ¿qué es lo que dicen? No me ha pagado la ISAPRE, por lo tanto no te puedo pagar todavía. Eso ha ocurrido, y por lo tanto el sistema está pendiendo un poco de un hilo, o sea, no hay mucho. Y claro, ahí que... obvio, y la ISAPRE infunden miedo, porque entonces uno también pone dónde pone el equilibrio de realmente cuál es la línea de flotación, sí, dónde está. Con una precisión, que acá no estamos hablando de regulación del casino de juego, gente que está jugando, estamos hablando de gente que se puede morir, tiene cáncer, está en un tratamiento y está mirando este espectáculo de dime y direte de los jueces, mirando, voy a tener plata para pagar esto o no voy a tener plata para pagar. Hay gente que se va, 800.000 personas, 800.000 que tienen antecedentes que tienen preexistencia. De preexistencia, 800.000 personas que están mirando ahí. Y que no tienen salida. Claro, es que, esto, como decíamos al principio, esto tiene una parte graciosa. Yo encuentro que hay una parte que es tragicómica. Pero cuando tomas esa perspectiva, la verdad es que no hay nada para que reírse. 9:31. Recomendación, Francisco Córrubias. Todos decían que iba a recomendar el Twitter del golpe, pero no lo voy a hacer. No, después ya lo recomendó ayer la María José Nodón. Bueno. No, si tarifa doble. O sea, ya, combo doble. Esto es colusión. Pepito paga doble. Por eso, no voy a, como decía Ignacio Prieto, no voy a hablar del arbitraje, no voy a decir que no. Que el árbitro realmente estuvo muy mal. Había un político socialista gordito que siempre decía, oye, cuando estábamos en OFA, dice, oye, yo no me voy a referir cuando dicen que este gallo es ladrón, que robó toda esta cuestión, porque yo no estoy de acuerdo con eso, y te da toda la información. Toda la información. Si bueno, si quieren seguirlo, lo pueden seguir 100-Díaz Golpe. Quiero recomendar otra cosa. Está bueno, está súper bueno. Sí, ya. Oye, voy a recomendar otra cosa, un gran libro. A aquellos que les gustó Patria, ¿ya? del tema ETA, etcétera. ¿Sí?
Hay un libro que acaba de salir, una novela que se llama Purgatorio, de un periodista que se llama, lo voy a leer porque John Sistiaga, es un periodista, primera novela que escribe, pero es un... nos chitaron la tercera otra. Es un periodista que ha hablado mucho de la ETA, que ha escrito mucho de la ETA y se manda un novelón que uno no puede parar de leer, digamos. Ah, qué buena. Es una novela sobre un personaje de la ETA 35 años después que se arrepiente de haber matado a un secuestrado, un empresario secuestrado. Y como habían sido las dos personas que habían custodiado a este secuestrado, le escribe a la hija una carta de a quien mató y le escribe a su colega, digamos, que con quien secuestró, y le escribe al policía. Son 3 cartas, así parte la novela, no estoy haciendo un spoiler. Le escribe al policía que investigó y que no logró llegar a destino de quién era el responsable, y ahí se manda un novelón que uno no puede parar de leer y que contextualiza muy bien todo el tema de la ETA. Es realmente fascinante, así que lo recomiendo. Purgatorio, de John Sistiaga. Oye, lo acabo de comprar en Kindle. Ya. $12. Sí. En Sí, Kindle. yo lo leí en Kindle también. Sí, $12. Sí. No, yo lo voy a comprar en papel. Me gusta en papel. Bueno. Pirincho Navarrete, recomendación. Otro libro que sí me llegó en papel, de un querido amigo de varios de esta mesa, de Mirko Macari. El libro Señor Director, ¿Lo Memorias. leíste? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo sale? Memorias del ¿Cómo se llama? Señor Director. Antiperiodismo ¿Ya? de Planeta. Era un libro que muchos de los amigos de Mirko teníamos miedo de su publicación, porque no solamente conocemos el estilo de Macari, su agudeza, sino que su completo apego a la verdad, incluso contra la amistad y contra la lealtad de su comunidad más cercana. Pero tranquilo, Quique, las veces que salimos en el libro Lo único que me salimos, preocupa es salir si salgo vestido o no. salimos vestidos y sobrios. Eso es lo único que me interesa. Pero, ¿De verdad salen en el libro? sí, por supuesto. Son gente muy famosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es como impunidad diplomática. No, Pero mira, lo único que yo le dije a Macari, mira, Macari, si salgo en el libro y mi hijo se avergüenza de lo que salgo, y ahí viene la coprolaria mía que no la voy a repetir hasta ahora. Pero mira, ¿Pero por qué salen en el libro? Por esto, porque el libro es básicamente una mezcla de una breve biografía de Mirko, en la cual va contando su paso por distintos medios de comunicación, parte en el colegio, y cómo a partir de distintos episodios se va configurando una cierta tesis que él venido abrazando el punto de vista del debate público, de las relaciones entre los medios y la política. Cuenta cosas, nosotros salimos más o menos indemnes, pero cuenta cosas que vaya respecto de las personas que ahí aparecen nombradas, pero todos siempre con un sentido periodístico, con un sentido político, con un interés público. Hay harta acidez, como suele ser en Mirko, pero puesta de manera bien coherente este relato. Es muy entretenido. Hay personas que no les va a gustar. A mí particularmente me encantó, me gusta el desenfado, es una de las razones por las cuales siempre lo hemos admirado mucho, y creo que construye bien en un conjunto de historia este relato. En Kindle, $14. Sí, y yo solo para irme, porque no quería opacarle la apertura, quiero decir que el 6 de junio también, pero de 1946, nació Patricia Poblete. No te puedo creer. Mi madre, que se fue hace 2 años, así que hoy día vamos a celebrar su cumpleaños con sus hijos y sus nietos. Qué lindo recuerdo, Pirincho. Buenísimo. Con Pirincho Navarrete, con Francisco Covarrubias, con Quique Mujica, la conversación de política y actualidad de hoy. Que tengan un estupendo martes. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.